Con relación a la investigación que hizo la Unidad de Justicia y Paz por parte de Policía Judicial, se logró establecer que el señor Gustavo Caicedo Rodríguez, por quien la víctima lo reconoció como hecho de Mapiripán, fue muerto por un grupo guerrillero, de acuerdo a la entrevista que dio su compañera ante Justicia y Paz, la señora Mariela Contreras Cruz, quien manifestó que en una reunión realizada por un señor del Frente 39 de la FARC, manifestó que el señor Gustavo, que iba en un carro, lo habían bajado y lo habían asesinado por sapo. Adicionalmente, la señora Mariela Contreras, madre de las otras dos víctimas, aparece registrada como desplazada del municipio de Mapiripán en los años del 2003, hechos de 2003. Igualmente se registraron dos desapariciones, que fueron la desaparición del señor Hugo Fernando Martínez Contreras y Diego Martínez Contreras. En la labor investigativa por parte de la Fiscalía se logró establecer que estas personas, el señor Hugo Fernando Martínez Contreras, fue cedulado en el año 2008, es decir, lo que nos indica que el señor nunca fue desaparecido en estos hechos, sino por el contrario, está vivo. En inspección que se hiciera en el expediente 2189 del 2008 correspondiente al proceso de la desmovilización del señor Hugo Fernando Martínez Contreras y el 1469 del 2008 correspondiente a un hermano, nos indica que ellos pertenecieron al Frente 39 de las FARC y que ingresaron, el señor Hugo Fernando se vinculó a la guerrilla en el año 1995. Es decir, no tendría tampoco que pertenecer al año 1997 al hecho que estamos aquí hoy imputando. Adicionalmente, ahora igualmente la entrevista de la señora Mariela Contreras Cruz, que es la madre de esta víctima, rendida el 23 de septiembre ante la Unidad de Justicia y Paz, donde manifiesta que el ejército le dijo que le iba a entregar a su hijo, con quien actualmente reside en una ciudad, y por registraduría se obtuvo lo de la cedulación del año 2008, lo que quiere decir que otra víctima de la Corte, que fue declarada como desaparecida, está viva. Respecto a Diego Armando Martínez Contreras, también mencionado en la Corte Interamericana, dado por desaparecido, se hizo también la misma labor con registraduría, donde se obtuvo la tarjeta de preparación de la cédula en la registraduría, que da cuenta que esta persona tramitó su cédula el 1 de diciembre del año 2000, fecha posterior a los hechos ocurridos en el año de 1997. Se solicitaron, para establecer la plena identidad de estas personas, los registros civiles de todas las personas que asistieron ante la Corte Interamericana como familiares de estas víctimas, estableciendo lo de sus nexos de padre con relación a las hermanas, a las que estuvieron en la Corte. Igualmente se entrevista a la señora Mariela Contreras Cruz el 1 de octubre, donde da cuenta que alguien del anzuelo, porque ellos permanecían y su hijo, el que presuntamente ha desaparecido, estaba en el anzuelo, que estamos hablando más o menos a una distancia de 6 a 7 horas de los sitios donde estuvieron los grupos de las ACUP. En dicha entrevista la víctima manifiesta que está arrepentida, ya que dijo que los hechos de su esposo y sus hijos habían desaparecido en la masacre de Mapiripán. Esto lo hizo por recomendaciones de otras personas que estaban haciendo los mismos trámites en dicha entrevista. Expresó que estaba arrepentida del error cometido, toda vez quien se dejó convencer de la gente por la necesidad que estaba pasando en su momento. Si su señoría me lo permite, hemos ubicado al señor Hugo Fernando Martínez, que se encuentra presente en esta sala, para corroborar que esta persona que estaba ante la Corte Interamericana y denunciada por desaparecida está aquí presente en esta sala. Señora fiscal, ¿se le han hecho a esta persona todas las advertencias legales respecto de las consecuencias que puede acarrearle o que le va a acarrear esa manifestación y la corroboración que va a hacer en esta audiencia? Sí, su señoría, a ellos ya se les dijo las consecuencias que se tienen y pues ellos han manifestado por eso su arrepentimiento y del error, y ellos mencionan que prácticamente este error lo indujo una persona que ellos conocieron cuando estaban haciendo los trámites de desplazamiento, llamada María Bustos.
que si su señoría más adelante esta persona aparece también relacionada con las otras personas que fueron registradas ante la Corte Interamericana como desaparecidas, y que lo que se ha establecido es hija del señor Marco Tulio Bustos. Es una de las personas que aparece también en la Corte Interamericana con medida cautelar para su protección. La situación de la Fiscalía, pues queríamos era que la persona se registrara con su nombre para constatar que es la misma persona que aparece en la Corte Interamericana. Pero quien va a narrar la situación de cómo fue y qué fue lo que pasó es su señora madre, doña Mariela Contreras, que fue la que nos dio la entrevista y donde nos aclara la situación de cada uno de los 3 familiares, su compañero y sus 2 hijos. Entonces, si su señoría me lo permite, ella quiere decir unas palabras, ya se le explicó las consecuencias y todo, las actuaciones de las que ellos habían realizado. Ella dice que se siente que la engañaron de todas maneras, que el error es haber dicho que fueron hechos en Mapiri, pero que también fue víctima, porque si bien es cierto, a su compañero lo mató la guerrilla y otro de sus hijos, del cual no se aparece, que es Diego, fue al parecer desaparecido, pero en el año 99, no en los hechos de Mapiripán. Adelante, señora fiscal. Desde luego le tengo que manifestar que de acuerdo a lo informado por la señora fiscal, habrá de disponerse la expedición de las copias pertinentes para que las autoridades realicen las investigaciones penales a que haya lugar. ¿Tiene pleno conocimiento la señora de la manifestación, de las consecuencias que tiene con las manifestaciones que va a realizar? Sí, señora. Siga, por favor. Yo me llamo Mariela Contreras Cruz. Las palabras que yo quiero decir es esta. Los hechos sí ocurrieron. Lo que pasa es que yo, del error y el que yo hice fue dejarme convencer del que me aconsejó, porque como eso también pertenece a la jurisdicción de Mapiripán. Entonces el error mío fue ese. Yo andaba por ahí volando con mis hijos, no incluyendo ni a Hugo Fernando ni Diego Armando, porque ellos ya no estaban conmigo. Pero entonces yo sí andaba volando con esos niños, sufriendo ya de la Romeo. Una señora me dijo que inclusive ella me regaló una vez para 2 almuerzos. Y me dijo, vea, como eso pertenece a la misma jurisdicción, diga que fue Mapiri. Ese fue mi error. Pero los hechos sí ocurrieron. El marido lo mataron, lo sacaron, se lo llevaron, no supe quiénes ni cómo, porque yo no estaba en la casa. Cuando yo llegué, esperé que él regresara, nunca regresó. Entonces, mi hijo Diego Armando está en las mismas. Él se vino para Villavicencio a buscar el papá. Y resulta que en el camino lo recogieron los paramilitares, se lo llevaron y hasta la presente no sé nada de él. Y mi hijo, Hugo Fernando, él desde pequeño, él lo cogía hoja, raspaba hoja, andaba por allá de finca en finca. Él me llevaba comida, me llevaba plata, le decía, hijo, ¿dónde estaba? No, estoy trabajando, mamá. Entonces ahí, en ese momento, no sé qué estaba haciendo. Con el tiempo también se no volvió. Entonces cuando ya se ocurrieron los hechos, que yo salí desplazada del anzuelo Meta, entonces esa señora me dijo, no sea boba, no valtie más, que en la red no le van a hacer nada, vaya a la Corte Interamericana. Inclusive ella me llevó con un doctor Jaime, que nunca más lo volví a ver. Entonces de ahí ya seguí con los otros abogados, y ella me dijo, diga que eso viene de Mapiripán. Entonces yo de boba lo acepté. Ellos me colaboraron muy amablemente porque me dieron para comer y un techo para meterme, porque yo no tenía yo estaba de arribada. Yo viví en Juan Rey, en un ranchito de lata, y duré 2 años. Yo recogía comida en Corabastos para darle de comer a mis hijos. Entonces, el error mío fue haber dicho que ve de Mapiripán, pero las cosas sí sucedieron. Mis hijos en ningún momento dije que eran muertos. Entonces, yo no sé por qué está apareciendo esa versión de que mis hijos eran muertos. Nunca yo dije eso. Entonces, ese es el error mío, haber dicho que era de Mapiri. Pero las cosas sí me sucedieron y me están sucediendo. Porque allá me tocó salir ahora, dejar la finca tirada con todo lo que había adentro, animales y todo. Una casa en el pueblo donde tenía un negocito, allá quedó tirado una discoteca con todos los utensilios amables, allá está botada. Que no es mentira mía, allá está.
ustedes se pueden corroborar esos, allá está. Entonces, ¿yo de qué estoy viviendo? Cometí errores, me dieron un dinero, hice negocios, usted sabe que uno es del campo, uno no sabía hacer nada, se perdió la plata. Los unos me quitaron por un lado, por el otro, se hicieron negocios, se perdieron. Ahí lo único que tengo es una casa, donde estoy viviendo, y un carro que me lo robaron hace como 7 meses. Está en problemas aquí en la fiscalía también, para que me lo devuelvan porque se lo robaron, ya lo encontraron, lo tienen por allá. No sé dónde lo tendrán. En dado caso, un abogado está haciendo eso. Entonces, yo, la única mentira, y que les pido disculpas a todos los que le pertenezca esta disculpa, ese fue mi error. Y lo hice no porque por ociosidad, ni por hacerle males a nadie. Lo hice por necesidad, porque yo lo que tengo, lo que he sufrido, ustedes no lo alcanzan a imaginar. Entonces, eso es lo que tengo. Si yo tengo que pagar algo, lo pago yo, pero no mis hijos, porque ellos no tienen la culpa. Yo fui la que vine y dije las cosas. Por lo menos Hugo Fernando, él en el campo allá donde estaba, me llamó una señora, me dijo, su hijo lo miré por ahí. Yo me alegré tanto y de una vez corrí para la 7ª brigada y le dije, ahora yo nunca he hecho nada fuera de la ley. Yo fui y le dije, vea, mi hijo dice que está allá en el Rincón del Indio. El mayor Jiménez me dijo, o sargento Jiménez, algo así, me dijo, vamos a hablar con Julano, con el mayor, un general no sé qué. Digo, bueno, vamos a hablar. Si él le dice vaya, va, y si no, usted no va por allá porque le puede pasar algo. Y yo le lloraba, le supliqué que me dejara ir a buscarlo. Él me dijo, váyase, en tal patio hay un retén, en tal patio otro retén, hasta que llegué al Rincón del Indio, el último retén. Yo siempre fui con el seguimiento del ejército, yo no fui sola. Allá lo encontramos, de una vez ellos lo recogieron, porque él venía en un camino y nosotros lo andábamos buscando. Un señor dueño de una finca me dijo, su hijo se quedó en mi finca y aquí está, váyase que él viene por ahí de camino. Nosotros nos fuimos, lo encontramos, lo trajimos, se lo entregamos al ejército. El ejército nos tuvo 20 días en el Rincón del Indio, hasta que un helicóptero vino y nos recogió y nos trajo ahí a Rubiales. De Rubiales nos trajeron en un camión y nos dejaron ahí en el batallón, ahí en la 7ª brigada. De ahí me dijeron, váyase señora, que ya a su hijo no le va a pasar nada. Yo me vine para Bogotá y ellos lo remitieron a Bogotá, ahí es en el proceso que ellos tienen allá. Pero yo en ningún momento he dicho que mis hijos son muertos. Aún el que no aparece, yo digo que mi hijo está vivo, no sé a dónde. Eso es mi intención de madre, me dice que está vivo, no sé. A mí me dice que lo mataron y que es una cosa común, pero son comentarios, no es que yo me conste. Lo que queremos dejar constancia aquí, señora, es que el Estado colombiano fue condenado como consecuencia de esa denuncia. Sí, señor. Lo que queremos dejar constancia es que, independientemente de las circunstancias que usted ha puesto de manifiesto aquí, que ha sido inducida en error y todas las manifestaciones que ha hecho, es que realmente esos hechos no tuvieron ocurrencia en Mapiripán, como consecuencia de ese ataque a Mapiripán, que expondrá usted con mayor detalle cuando le corresponda en qué circunstancias y qué personas tuvieron que ver en esas en inducirla a decir esas manifestaciones. Sí, pero realmente lo que nos compete a esta audiencia es realmente que los hechos por los cuales el Estado colombiano fue condenado no correspondieron, los que se refieren a usted como víctima en esa sentencia. Sí, le agradecemos mucho, muy amable, se puede retirar. Bueno, muchas gracias. Si bien es cierto, señora magistrada, pues no es el estadio procesal, pero la señora también argumentó que después de que apareció su hijo en el año 2008, lo informó a los abogados, y los abogados, la posición fue decir que dejara eso así.